Hola, iglesia amada en el Señor, ¿cómo están, hermanos queridos? Bueno, les invito a abrir su Biblia en la carta de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer versículos 22 hasta el final, el 27. Dice así la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Por qué? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, la idea es solo será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Seguimos pensando a la luz de este texto en esta paradoja contemporánea. Por un lado tenemos mucha predicación buena, sana, bíblica, y por el otro tenemos poca santificación práctica. ¿Por qué hay tanta predicación y tan poca santificación en las iglesias? ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí tenemos unas pistas. ¿Saben? El teólogo fallecido recientemente, R.C. Sproul, escribió lo siguiente: nunca tuvimos tantos materiales bíblicos a disposición como ahora, pero a la vez nunca fuimos tan superficiales como ahora. Tremendo. Y saben, es cierto, porque hoy en día tenemos a disposición cientos de libros, quizás, que hablan acerca de la importancia de la oración, y sin embargo la iglesia contemporánea es la que menos importancia le da a la oración. Tenemos cientos de libros tendientes a resolver problemáticas familiares, restaurar matrimonios, etc. Y sin embargo, hoy tenemos más problemas matrimoniales, conflictos familiares, divorcios en el seno de la iglesia, más que nunca. Damos gracias, muchísimas gracias a Dios, por los buenos libros que tenemos, por los buenos predicadores disponibles en internet a los cuales podemos acceder. Pero la pregunta es, ¿somos más santos? ¿Somos más sabios? ¿Somos más serviciales? ¿Más amorosos que antes? ¿Cuál es el problema, no? ¿Por qué tanta predicación y tan poca santificación? Bueno, Santiago afirma aquí que la misma palabra que Dios usó para darnos vida, capítulo 1, verso 18, es la que va a usar cada día, ¿sí?, para santificar esa nueva vida. Y eso es lo que explican los versículos 19 al 27. Para que podamos progresar en santificación, debemos aprender a recibir la palabra, vimos el domingo pasado, y ahora a practicar la palabra. ¿Sí? En resumen, lo que vamos a ver hoy es que debemos practicar la palabra con sinceridad, en los versículos 22 al 25, con sensibilidad, en versos 26 y 27, y en santidad, ¿sí?, al final del versículo 27. Es decir, si queremos ver a Dios obrando con poder a través de su palabra, santificación en nosotros, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras iglesias, tenemos que aprender a practicar la palabra con sinceridad para con nosotros mismos, sensibilidad para con los hermanos y santidad para con Dios. Porque la falta de madurez nunca es responsabilidad de Dios, sino de una actitud irresponsable justamente de nuestra parte hacia la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, por favor, usa tu palabra, pastorea mi vida, pastorea la vida de mis hermanos con ella.
que podamos sentir tu vara y tu cayado restaurando nuestras almas, ayudándonos a ver lo que no vemos. Por favor, que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que en primer lugar, hermanos, queremos ver a Dios obrando santificación por medio de su palabra, con poder en nuestro medio. Bueno, debemos practicar la palabra con sinceridad. La conjunción que ahí se traduce pero en el verso 22 marca un contraste lógico con el versículo anterior y lo que está por escribir ahora. En el versículo 21, Santiago afirmó que la palabra es poderosa para salvar nuestras almas del control agobiante del pecado sobre nuestras vidas. ¿Se acuerdan? Bueno, pero lo que nos quiere decir es que nada de eso va a pasar si no la obedecemos, si no la practicamos. En un sentido, para ser santificados mediante la Escritura, no alcanza con recibir la palabra, como vimos en versos 19 al 21. Hay que extenderse un paso más y, en el poder del Espíritu, obedecer esa palabra, como veremos hoy. Hermanos, un hacedor de la palabra, por definición, es un creyente que en el poder del Espíritu Santo pone en práctica la palabra de Dios, es decir, la obedece. Tan importante y obvio es esto, que Santiago utiliza el modo imperativo allí, en el verbo sed, justamente para mostrarnos que esto no es una idea para considerar, ¿sí?, sino un mandato divino para obedecer. Es Dios quien nos manda a traducir su santa palabra en acciones de obediencia. Dios no nos dio su palabra solo para informarnos, sino para transformarnos a medida que la vamos obedeciendo. De eso se trata. Por las dudas, hacemos una aclaración. Santiago acá no dice que es malo oír la palabra. ¿Sí? Noten, él pone un adverbio allí. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Solamente, ese adverbio es clave acá para entender lo que Santiago quiso decir, porque el problema no está en el hecho de oír o de recibir o de estudiar en profundidad o de leer o de meditar en las Escrituras. El problema está en quedarse solo con eso, ¿sí? Lo que Santiago nos manda aquí es a oír para obedecer. De hecho, la palabra que se traduce oidores describía en aquel entonces la actitud pasiva del público, de un espectador, digamos, ¿sí?, que se sentaba cómodamente a recibir, a percibir, digamos, un espectáculo, cual sea. También se usaba para describir a las personas que asistían a la sinagoga, se sentaban a escuchar la lectura de la ley. En otras palabras, describe un oyente, un espectador, alguien pasivo. Vamos a ilustrar el significado de esta palabra de esta manera. Ustedes saben que en muchos institutos se pueden tomar clases como alumno regular o como oyente. La diferencia entre uno y otro es el compromiso, básicamente. Al alumno regular se le va a exigir reportes escritos, lecturas complementarias, quizás la rendición de algún examen o la confección de un trabajo práctico, no lo sé, pero nada de esto se le va a exigir al oyente. ¿Por qué? Porque el oyente no está tan comprometido, ¿sí?, como el alumno regular. Lastimosamente en las iglesias hay muchos oyentes, hay muchos que están haciendo la vida cristiana, pero de oyentes. Escuchan la palabra, pero no se comprometen con ella. No tienen la más mínima intención de dejarse enseñar, redarguir, corregir o instruir en justicia por medio de ella. En realidad están jugando de oyentes, ¿entienden? De oyentes. Lo que Santiago nos está exigiendo aquí es formar el hábito de recibir la palabra, ¿sí?, para tomar decisiones de obediencia y no para solamente acumular sermones en nuestro haber. En este marco se me vienen a la mente las palabras del profeta Samuel dirigidas al desobediente rey Saúl,
Escuchen esto. Le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca las palabras de Jehová? Qué buena pregunta. ¿Qué le complace más a Dios? ¿Que ofrezcas un acto externo de adoración, sacrificios como se hacía en el Antiguo Testamento, o que obedezcas la palabra? Samuel responde, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15, 22. Es tremendo este pasaje. Lo que está diciendo es que los sacrificios de adoración que más agradan a Dios es el prestar atención a la palabra y en obedecerla. Tremendo. Esto debería cambiar totalmente nuestra actitud a la hora de sentarnos a escuchar una predicación. Tenemos que ser conscientes que sentarnos y prestar atención para luego obedecer esa palabra es un acto de adoración a nuestro Dios. Qué tremendo principio que tenemos aquí. Cualquier actitud, hermanos, cualquier actitud hacia la palabra de Dios, ¿sí? Que no esté acompañada de la decisión de recibirla para luego obedecerla, es una conducta autodestructiva. Santiago dice, se engaña a sí mismo esa persona. Es decir, la persona que oye la palabra pero no la obedece, está pensando erróneamente en su corazón. Se está predicando a sí mismo una vida cristiana que no existe, que no funciona de esa manera. Esta persona ha caído en el error de especular que por tener un contacto superficial con las Escrituras ya tiene asegurada una vida cristiana victoriosa. Ya tiene asegurada la santificación para esa semana. No, hermanos. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces encaramos los días sin oración, sin cultivar el alma, sin alimentarnos seriamente de la palabra de Dios? Nos acostumbramos a vivir así, a tener contactos superficiales con la Biblia y después nos preguntamos con asombro, ¿qué pasa con mi vida espiritual? ¿Por qué no puedo gozarme y crecer en las pruebas? ¿Por qué no puedo vencer las tentaciones? ¿Por qué Dios no me ayuda en mi proceso de madurez? ¿Por qué caigo una y otra vez en los mismos pecados? ¿Por qué no crecen mis afectos espirituales por mi Señor? ¿Qué pasa conmigo? Que no soy capaz de orar 5 minutos seguidos sin distraerme. ¿Por qué me aburre escuchar sermones? ¿Por qué no tengo el gozo de Dios consolándome en las pruebas o la gracia de Dios socorrándome en la tentación? ¿Qué pasa conmigo? ¿Entienden? Esa persona está frustrada porque está creyendo un error, un engaño, se está engañando a sí misma. No va a haber santificación en nuestras vidas si no tenemos la actitud de practicar esa palabra con sinceridad. Esa persona ha caído en el error quizás de creer que el gozo en la prueba y la victoria en la tentación, de la cual nos habló Santiago en los primeros versículos, se gesta en un momento, en un instante, en un contacto con la palabra de Dios. Quizás un evento, un sermón, un retiro, no sé, una conferencia, wow. Y no es así. Y esa persona se desilusiona. ¿Cuántas veces pensamos que en determinada conferencia, escuchando a cierto predicador, nuestras vidas, matrimonios o iglesias iban a cambiar por completo? Solo para después darnos cuenta, una vez terminado el evento, que volvimos a la realidad anterior. ¿O cuántas veces en un campamento, en un retiro espiritual, en una conferencia, le dijimos al Señor que íbamos a vivir solo para Él? Que íbamos a entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda la vida, ¿sí? A la causa del Evangelio, a la gran comisión, a extender su reino, solo para volver a casa y darnos cuenta que nada había cambiado. Saben, la santificación es un proceso, no es un evento, ni siquiera es una emoción, ¿sí? Se da un día a la vez a medida que vamos escuchando, prestando atención y obedeciendo las Escrituras en el poder del Espíritu Santo. En Filipenses 2, 12 al 13, Pablo nos explicó esto. Dice, hermanos míos, como siempre habéis obedecido,
Ahora también, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ven el equilibrio? Este versículo es un llamado a la dependencia y a la obediencia, ambas cosas. Hacer mi parte esperando que Dios haga la suya, ¿sí? En este proceso de santificación. El creyente decide obedecer la palabra de Dios cada día. Decide sacarle el jugo, el provecho máximo a su salvación. Pero lo hace confiado en que Dios le va a dar el deseo y el poder para hacerlo. Y así funciona. Cualquier otro concepto de la santificación es autodestructivo. Es frustrante. Por eso, a fin de explicar el autoengaño referido, en el verso 22, Santiago va a usar una ilustración, en el verso 23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Por qué es semejante? Bueno, verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Tremendo. El oyente pasivo de la palabra de Dios es como un hombre, dice Santiago, que mira atentamente su rostro en un espejo solo para olvidar su apariencia unos minutos después. Tremendo. El énfasis de esta imagen, justamente, de esta ilustración, está en el olvido de esta persona. Porque una persona que mira con cuidado la palabra de Dios en la iglesia, solo para olvidarse de ella unos minutos después, es como una persona que se mira al espejo y luego olvida cómo era. Solo que las consecuencias son muy diferentes. La persona que olvida su apariencia, bueno, no pierde mucho por eso, ¿no? Pero la que olvida la palabra recibida puede perder su alma en el infierno si es un incrédulo. O puede perder su deleite en este proceso de santificación si es un creyente. ¿Saben? Esta actitud referida por Santiago me recuerda a la que tenía el auditorio del profeta Ezequiel. Dios le manda a predicar a cierto grupo de personas y le dice, cuidado, tenés que saber esto, Ezequiel. Vendrán a ti como viene el pueblo, dice Ezequiel 33, 31. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras, Ezequiel, y no las pondrán por obra. Antes harán halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. ¿Escucharon eso? Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, Ezequiel, pero no las pondrán por obras. ¡Wow! Este es el cuadro. Estas personas vienen a la reunión porque, por lo menos nominalmente, son el pueblo de Dios, comillas. Oyen la palabra. No la obedecen. Pero halagan al predicador como si fuera un cantante romántico, un cantor de amores, dice Ezequiel ahí. Lo saludan en la puerta y le dicen, oh, qué buen sermón, Ezequiel. Tremendo, ¿eh? Gracias, pastor, por prepararse tanto en las Escrituras. Uy, fue tremenda la homilía, ¿eh? Pero no la ponen por obra. No la ponen por obra. Y esto no es gratis. Es tremendo esto. Jesús dijo que esta palabra menospreciada es la que testificará contra estas personas en el día del juicio final. En Juan 12, 48 el Señor dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Tremendo. Pero veamos la actitud opuesta ahora, en el verso 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
Este será bienaventurado en lo que hace. Este y solo este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, hay una enseñanza básica en las Escrituras, que el creyente ama a Dios y obedece su palabra, de maneras imperfectas, pero ama a Dios y obedece su palabra. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 5, verso 3, leemos: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Todo lo demás es puro emocionalismo, sentimentalismo, experiencia religiosa. Pero el verdadero amor a Dios se traduce en obediencia a sus mandamientos. En el capítulo 2 de 1 Juan, versículo 3, leemos lo siguiente: en esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver, ¿quién conoce al Señor? Si guardamos sus mandamientos. Aunque nuestra obediencia, hermanos, obviamente es imperfecta, porque todavía luchamos contra el pecado, a pesar de eso, Dios puso en nosotros un nuevo deseo, ¿sí?, de obedecer su palabra y de amarlo de esa manera. Es hermoso. ¿Saben? Justamente hablando de la lucha cruel, tremenda, tenaz que tenía Pablo contra su pecado todos los días. En Romanos 7, verso 22 se escribió: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Ves? Eso es un milagro de la salvación. Nadie que no sea regenerado por el Espíritu Santo se va a deleitar en la ley de Dios. Pero ahí no termina la cosa, ¿no? Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela, la ley del pecado que mora en mí. ¡Wow! ¿Ven esa lucha? Por tanto, el creyente, aunque lucha con su pecado remanente, digamos, residual, tiene otra actitud totalmente distinta frente a la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Eso distingue a las ovejas del Señor de aquellas que no lo son. Escuchan la voz y lo siguen, hermanos. Por eso Santiago muestra que este hombre, a diferencia del anterior, presta atención a las Escrituras. Dice: mira atentamente en la perfecta ley, mira atentamente. La idea es: se acerca para mirar, se agacha para mirar, mira con mucha atención. Esa es la idea. Describe un hombre que quizás deja de ver algo que estaba viendo, ¿está bien?, para ahora enfocar su atención en las Escrituras. Qué lindo. Quizás describe un creyente, no sé, que a la mañana, tempranito, apaga el noticiero, silencia el celular, cierra el diario digital, digamos, deja de responder mensajes y de mirar las publicaciones en Facebook o en Instagram para poder leer y meditar en la ley del Señor hasta que encuentre en ella su mayor delicia. Le presta atención, pero no solo eso, persevera en la palabra de Dios. Dice: persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. La idea ahí es permanecer al lado, quedarse junto a la palabra de Dios. De modo que este hombre no solo es que mira con atención a la palabra, ¿sí?, le presta atención, sino que se queda todo el tiempo que tenga que quedarse frente a ella, ¿sí?, hasta ser santificado. Ese es el punto. No está apurado, ¿entienden?, por retirarse. Este hombre no está mirando su reloj para ver cuándo termina el predicador, cuándo termina de leer el capítulo que le correspondía para ese día, no lo sé. Este hombre hace de la meditación en la palabra de Dios su deleite cotidiano, su mejor momento del día, el más preciado, como hacían los primeros creyentes. Lucas nos cuenta que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles en Hechos 2:42. Así que este hombre, a diferencia del anterior, le da toda su atención a la palabra, se queda todo el tiempo que sea necesario frente a ella. ¿Por qué? Porque la aprecia, porque sabe que es la perfecta ley, la de la libertad, como dice Santiago. Sabe que la palabra tiene el fin, esa es la idea, o el propósito de librarnos de la esclavitud al pecado. Y eso es lo que anhela un creyente con todo su corazón. El punto es que Dios nos libra del pecado para que podamos servirle, ¿sí? La palabra que se atiende, que se recibe, que se medita, que se obedece,
tiene el poder, ¿sí?, de librarnos del control del pecado sobre nuestras vidas. ¿Y qué meta más grande puede tener un creyente que esa? Por eso noten lo que dice ahí Santiago, una promesa hermosa. Este será bienaventurado. Solo este es la idea, será bienaventurado en lo que hace. Hermoso. Ustedes saben que la palabra bienaventurado, que se usa en capítulo 1, verso 12, también significa muy dichoso, muy bendecido, muy satisfecho. Y bueno, el creyente claramente, dice Santiago allí, que le presta atención a la palabra, medita en la palabra, se queda en ella, delante de ella todo el tiempo que sea necesario y obedece esa palabra, encuentra libertad y encuentra bienaventuranza. ¡Wow! En su andar cristiano. El incrédulo se fastidia a las Escrituras, pero el creyente encuentra libertad y gozo en obedecer las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo dijo eso en Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, Dios quiera darnos preciosos momentos de comunión íntima con Él mediante el estudio, la meditación y la obediencia en las Escrituras. Miren, hermanos, a veces nos encontramos con que pasa el tiempo y nos volvemos como cristianos profesionales, ¿no? Que estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, consultamos comentarios bíblicos, etcétera, solo porque es nuestro ministerio, porque tenemos que dar una clase, porque tenemos que enseñar un sermón, porque tenemos que predicar en la escuela dominical o discipular a alguien. Y claro, lo hacemos con fastidio, con cansancio, con pereza, y perdemos la noción de que estamos delante de Dios estudiando su palabra. Y eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Lloro cada día que el Señor incline mi corazón a su presencia y a sus mandamientos. Saben, el pastor MacArthur, que lleva más de 50 años enseñando la Biblia, escribió algo hermoso en su comentario, en su introducción al comentario del libro de Santiago. Él dijo esto: mi propósito es tener siempre una profunda comunión con el Señor en el conocimiento de su palabra. Y con esa experiencia, explicarle a su pueblo lo que significa. Qué hermoso vivir así. El salmista vivía así en el Salmo 19:8, dijo: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. En el Salmo 119, verso 2, el salmista dijo: cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan al Señor. ¿Ven? Los que andan en la ley del Señor. Queremos ser santificados, hermanos. Queremos ver a Dios obrando con poder a través de su palabra en medio nuestro. Tenemos que practicar la palabra con sinceridad. No va a haber santificación sin obediencia a las Escrituras. En segundo lugar, si queremos ser santificados, debemos practicar la palabra con sensibilidad ahora, ¿sí?, hacia nuestros hermanos. Qué interesante. El amor a Dios impulsa el amor a los hermanos, ¿sí? Es así. Noten, versículos 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿ven?, en sus tribulaciones. Wow. La palabra que en verso 27 se traduce religión y en verso 26 religioso, se refiere a la piedad externa, la piedad cúltica, digamos, o ritual, la práctica de la piedad en comunidad, ¿sí? El historiador judío Flavio Josefo usó esta palabra para describir
la forma de adoración que tenía o que practicaba la gente en el templo de Jerusalén. Pablo lo usó en Colosenses capítulo 2, verso 18 para describir un culto. Interesante, un culto. El punto de Santiago aquí es mostrar que la adoración cúltica, la piedad que practicamos, digamos, en el marco de nuestras reuniones, debe ir acompañada de una adoración de corazón. Y que el ministerio que hacemos en la iglesia debe ir acompañado de amor por los hermanos, ¿ven? Y de santidad, después veremos, para con Dios. Noten que en el verso 27, Santiago presenta a Dios el Padre como el parámetro, vamos a decirlo así, para juzgar la calidad de nuestra práctica religiosa. Allí dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Wow, cuidado, porque los hombres pueden aplaudir nuestro ministerio y Dios puede desaprobarlo. O al revés, los hombres pueden desaprobar nuestro ministerio y Dios puede aplaudirlo. El punto es que la autenticidad de nuestra práctica, digamos, de la piedad en comunidad, no está determinada por mis normas ni por tus normas, sino por las de Dios. Y aquí Santiago nos presenta 3 de ellas. En primer lugar, la religión que agrada a Dios no solo guarda la liturgia, digamos, sino que refrena su lengua. Tremendo. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. El verbo que allí se traduce refrena su lengua, significa literalmente conducir esa lengua, ¿no? Mediante una brida o un freno. Qué interesante. Ustedes saben que las bridas y las riendas eran los instrumentos que el jinete utilizaba para domar, controlar a su caballo. Es una imagen, digamos, que Santiago va a usar en el capítulo 3 después, que sirve tanto para hablar de control como de dirección, ¿sí?, sobre la lengua. De la misma manera, en el plano espiritual, la persona cuya religión es genuina, digamos, lo demostrará siendo cuidadoso con lo que dice, ¿sí?, y cómo lo dice. Santiago va a hablar mucho más de este tema en el capítulo 3, pero noten otra vez el énfasis en el autoengaño. Porque Santiago está diciendo, el que no controla su lengua, engaña a su propio corazón, otra vez. ¿Y por qué? Y porque está creyendo una mentira. ¿Y por qué? Y porque piensa que su religión es pura, aprobada delante de Dios, preciosa delante de Dios, cuando en realidad es vana, dice Santiago. Es vana, wow, es inútil. Eso es lo que significa. Vacía, hueca. Esto es tremendo. Tremendo. Y uno dice, pero pará, ¿es tan grave esto? Sí, claro, es gravísimo. ¿Servir a Dios sin controlar la lengua? Es gravísimo, gravísimo. Porque si la lengua de un creyente no está controlada por Dios, tampoco lo está su corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La religión, la práctica de la piedad, digamos, en comunidad, en el marco de nuestras iglesias, que no transforma el corazón y por tanto no controla la lengua, es totalmente vana, hueca, vacía, carente de significado delante de Dios. Los hombres pueden aplaudir ciertas cosas que hagamos con esta actitud, pero Dios las desaprueba por completo. Y pensá, ¿de qué sirve asistir a la iglesia, participar de las actividades ministeriales, no sé, tocar un instrumento, presidir un culto, cantar alabanzas, enseñar la Biblia o sentarse a estudiar la Biblia, no sé, si no refrenamos nuestras lenguas? ¿Cuál es el valor de eso? ¿De qué sirve nuestra religión delante de Dios si nosotros ofendemos, murmuramos, calumniamos, maltratamos a los hijos de Dios? ¿No tiene sentido? Ese tipo de práctica de piedad dentro del marco de la iglesia es totalmente desaprobado por Dios. Así que, por favor, evalúa la forma en que estás sirviendo a Dios. De una misma boca no procede bendición
para con Dios y maldición para con los hombres. No puede ser así. En segundo lugar, la religión que agrada a Dios no solo guarda el ritual, sino que sirve al necesitado, al hermano necesitado, con compasión. Dice el verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Tremendo, tremendo. Otra vez, la religión o los actos externos de piedad que vivimos en el seno de nuestras reuniones, ¿no?, que son realmente puros y sin mancha, es decir, del agrado de Dios, que cuentan con la aprobación de Dios, tienen que incluir sí o sí la compasión por los hermanos afligidos. Santiago dice, tiene que incluir la visitación a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. El deber de atender a los huérfanos y a las viudas es muy frecuente en las Escrituras. Y esto se debe al menos a dos razones. En primer lugar, porque había una población compuesta por mayor cantidad de mujeres que de hombres. ¿Por qué? Porque estos últimos morían todo el tiempo y de a montones en las guerras. En segundo lugar, porque en el mundo antiguo, digamos, las mujeres no tenían ningún estatus social, ¿sí?, ningún derecho y por ende ningún modo de ganarse la vida por sí mismas. Por eso las viudas y los huérfanos no tenían cómo sostenerse. Y el pueblo de Dios es llamado por Dios a ocuparse de estos necesitados, ¿sí?, y no abusarse de ellos por causa de su vulnerabilidad. En Éxodo 22, verso 22, parece como que Dios asume el rol de defensor de estos seres tan vulnerables con estas palabras. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Es como que dice, cuidado, ni se te ocurra meterte, ¿sí?, con alguno de ellos. ¡Wow! Tan importante es este tema para Dios, que en el Salmo 68, verso 5, el salmista se dirige a él como el padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Tremendo. Santiago menciona a las viudas y a los huérfanos porque, digamos, era la problemática social quizás más prominente del primer siglo. Pero el principio se aplica hoy en el siglo XXI para todos aquellos hermanos que estén pasando algún tipo de necesidad, de tribulación, sea cual sea. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Santiago dice, visitarlos. Quiero aclarar algo, cuidado, la palabra que se traduce visitar allí implica mucho más que un contacto así ocasional, donde uno se sienta a charlar, a tomar mate con alguien. Cuidado con eso. La palabra que se traduce visitar proviene de la misma raíz, digamos, de la palabra episcopos, que se traduce obispo, y que en el Nuevo Testamento es un sinónimo del oficio pastoral. Tremendo. Un obispo era un supervisor de la iglesia de Dios, que detectaba peligros, problemas, necesidades y organizaba la iglesia para que sean suplidas. Tremendo eso. Guarda con esto. La idea es visitarlos, pero para ofrecer cuidado pastoral. No se trata de pasar tiempo nada más con los afligidos, sino de invertir ese tiempo con sabiduría pastoral. Porque los hermanos pueden sufrir tribulaciones económicas, emocionales, físicas o espirituales o de cualquier tipo. El punto es que debemos ir con la vara y el cayado de la palabra de Dios y del amor fraternal y de la sensibilidad espiritual que produce el Espíritu Santo en nosotros y asistirlos. A veces tendremos que hacer visitas, no sé, para llevar alimentos a un hermano que está en necesidad, otras para llevarles un consejo de las Escrituras, otras para orar con ellos, otra para llorar con ellos, otra para llevarles medicamentos, lo que sea. Pero el punto es llevar la vara y el cayado de Dios y hacer de esa visita algo relevante. El punto es que de Santiago acá es probar que si no ayudamos a nuestros hermanos desamparados, nuestra religión es vana, hueca, irrelevante para Dios.
¿De qué sirve, hermano, asistir a las reuniones, pensar, cantar alabanzas, servir en un ministerio, ejecutar un instrumento, cantar, si no amamos a los hermanos? Pablo diría en 1 Corintios 3, eso es puro ruido, un ruido molesto al ojo fino de Dios. De esta manera solo estaremos borrando con el codo de nuestra práctica lo que escribimos con la mano de la teología, de la eclesiología. No, mis hermanos. No. El verdadero cristianismo, ¿sí?, se destaca por la forma en la que los cristianos justamente se aman unos a otros, se preocupan unos por otros. Miren, en 1 Pedro capítulo 3, verso 15, se nos manda a presentar defensa, es decir, argumentos, ¿no?, contra todo el que exija razón de la esperanza que hay en nosotros. Es un llamado a hacer apologética, a defender la fe a través de los argumentos. Perfecto. Pero antes, en el verso 8, también se nos dio un mandamiento. Y dice así: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Wow, parece que Pedro lo que está diciendo es el mejor argumento que va a presentar defensa de la fe. Es el amor fraternal, es el amor fraternal. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Saben, es probable que pronto en nuestro país tengamos que enfrentar una pandemia económica, ¿no?, que quizás sea aún más dañina que esta que ha provocado el virus COVID-19, ¿no? Pero si entendemos bien la soberanía de Dios, podremos ver esa situación como una gran oportunidad para desarrollar nuestros músculos espirituales, digamos, de manera que podamos amar y servir a los hermanos de la iglesia que sean más afectados por ello. Y saben, voy a aprovechar esta oportunidad para agradecer al Señor por la generosidad que mostró la iglesia en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aislamiento y de necesidad. Tremendo. El cuidado mutuo que se han mostrado, hermanos, los unos para con los otros. El trabajo arduo de los diáconos, buscando necesidades y tratando de suplirlas. El trabajo de los líderes, supliendo necesidades espirituales a través del Zoom. Precioso. Y como le diría Pablo, una iglesia ya amorosa como era la de Tesalónica, abunden en esto más y más y más y más. ¿Por qué? Porque en Hebreos 13:16 leemos: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Querés agradar a Dios? Amá a tus hermanos. Amá a tus hermanos. Eso es una canción de alabanza preciosa en sus oídos. ¿Queremos ser santificados? ¿Queremos ver a Dios obrando con poder a través de su palabra en nuestras vidas, familias e iglesias? Tenemos que practicar esa palabra con sinceridad para con nosotros mismos, con sensibilidad para con nuestros hermanos y en santidad para con Dios. Terminamos viendo el verso 27 al final. Santiago allí dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y agrega: y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está. Debemos practicar la palabra en santidad. Yo creo que Santiago aquí no quiere dar la impresión de que la religión aprobada por Dios solo se ocupa de acciones externas, ¿entienden? Porque un inconverso también puede llevarle comida a los necesitados, ¿no? Y no se hace eso necesariamente para la gloria de Dios, ¿sí? También pienso que Santiago no está desmereciendo el estudio de las Escrituras, como a veces pensamos, en pro de una vida de servicio y amor práctico, como si hubiera que elegir entre ser amoroso o ser estudioso, ¿entienden? Ser amoroso o ser un teólogo. No, justamente todo lo contrario. Recuerden que acaba de decirnos en todo este párrafo que debemos recibir y practicar la palabra,
Y de esa manera el Espíritu Santo nos va a capacitar para vivir en santidad para con Dios y para amar a los necesitados. El principio acá, clave, es este. La verdadera religión, entiéndase práctica de piedad en el marco de nuestras reuniones, se caracteriza por el amor a las personas y por la santidad ahora para con Dios. Hay que guardarse sin mancha del mundo. La palabra, el sustantivo allí que se traduce mundo, que significa orden o arreglo, ¿sí? Es la forma bíblica de referirse a la cosmovisión de las personas que no son convertidas, aún de las religiosas. El mundo, en realidad, es el sistema organizado de creencias, valores, formas de pensar, formas de hacer las cosas de una sociedad que vive como si Dios no existiera o si no interviniera en su mundo, como si no fuera importante para nuestras vidas. Es una cultura, digamos, de indiferencia, vamos a decirlo así, en algunos casos de dureza en otros, hacia Dios y su palabra. Ahora, cuando pensamos en el concepto del mundo, por favor, no traigamos a nuestra mente solamente a un joven con piercing en la nariz que dice sexo, droga y rock and roll. El mundo es más sutil que eso. Con sabiduría, a mi criterio espiritual, un comentarista escribió lo siguiente: sabemos que nos volvemos mundanos, comillas, ¿no?, cuando la salvación de las almas, escuchen bien, el servicio amoroso a los hermanos, el discipulado, la fundación de iglesias, el estudio bíblico, la alabanza gozosa, las acciones de gracia, la oración ferviente, las misiones, en fin, todo lo que es santo, espiritual y eterno ya no nos parece tan importante o atractivo como lo era antes. ¡Wow! No hay nada más triste que ver un grupo de creyentes viviendo así, de esta manera, terrenal, superficial. Tremendo, tremendo. Lo que Santiago está diciendo es que la religión que agrada a Dios es la que se esfuerza por guardarse justamente sin mancha, no se deja contaminar con esta cosmovisión indiferente, ¿sí?, hacia las cosas de Dios. Parece que en la congregación, entendemos por el resto del contenido de esta carta, las personas se conducían como si fueran espirituales, digámoslo así, pero en sus corazones ellos vivían como si fueran naturales y en la forma de tratarse también parecían naturales, incrédulos, y seguramente lo sabría, ¿verdad? Recuerden que en el capítulo 3 Santiago habla muchísimo acerca de la lengua, porque parece que los hermanos querían enseñar por un lado la Biblia y por el otro lado se ofendían, se lastimaban los unos a los otros. Tremendo. Por un lado predicaban la Biblia y por el otro lado había celos amargos, resentimiento, contención, división en sus corazones. Tremendo, tremendo. Y Dios dice, Santiago dice, esa no es la religión que le agrada a Dios. No te engañes, no engañes tu corazón. No engañes tu corazón, hermano. No es así. Mira, así como en la mitología griega, ustedes recordarán, todo lo que el rey Midas tocaba se convertía en oro. Bueno, así todo lo que una persona desobediente a las Escrituras y falto de amor por sus hermanos dice, canta o hace en la iglesia, lo convierte en abominación, en pecado para con Dios. Hermanos, hay que asumirlo. Dios no acepta cualquier cosa que se ofrece, ¿sí? No es así. Miren, en el año 790 a.C., Dios, a través de su profeta Amós, le dijo a su pueblo, quita de mí la multitud de tus cantares, no escucharé más las salmodias de tus instrumentos, pero que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, dejen de cantar, dejen de tocar instrumentos, dejen de hacer sus cultos hasta que se arrepientan y enderecen sus caminos y corazones a Dios y se comporten de manera justa, recta con sus hermanos.
a través del profeta Isaías. 700 años antes de Cristo, Dios le dijo a su pueblo que estaba hastiado de los sacrificios que ofrecían, en el capítulo 1, verso 11, que no podía soportar las fiestas religiosas que hacían, capítulo 1, verso 12 y 13, que no escucharía ninguna de las oraciones que elevarían, en el capítulo 1, verso 15. ¿Hasta cuándo? Hasta que se volvieran de sus pecados a Dios y comenzaran a hacer el bien a sus hermanos, capítulo 1, verso 16. No, hermano, no. Miren, ser usado por Dios no significa ser aprobado por Él. Repito, ser usado por Dios no significa no es lo mismo que ser aprobados por Él. Todos conocemos personas que quizás fueron usadas por Dios porque hablaron la palabra de Dios, pero después llegamos a saber que vivían una doble vida. Sin embargo, Dios las usó. ¿Por qué? Porque Dios usa su palabra. Dios usó su palabra, pero no aprobó a ese obrero. De hecho, lo desaprobó. Y ese es el riesgo que corremos, hermanos, de practicar una piedad corporativa sin amor, sin sensibilidad a los necesitados, sin santidad delante de Dios y sin refrenar nuestras lenguas, ofendiendo a todo el mundo, hablándole mal a todo el mundo, estando enojados con todo el mundo, con amargura y resentimiento en el corazón. Vamos a hacer un par de reflexiones finales. Santiago, creo, dejó en claro que no podremos progresar en santificación si no oímos, recibimos y sobre todo obedecemos la palabra de Dios. Uniendo todo lo que vimos en estos 2 últimos domingos, podemos decir que antes de oír la palabra de Dios, debemos desechar el pecado que está alojado en el corazón, la amargura, el resentimiento, porque nos impide oír la voz de Dios. Mientras escuchamos la palabra de Dios, debemos recibirla con mansedumbre, es decir, con la actitud dócil de sujetarnos a ella y dejarnos moldear por ella. Después de oírla, debemos perseverar en esa palabra y ponerla en práctica, con sinceridad para con nosotros mismos, con sensibilidad para con los hermanos y en santidad delante de Dios. Si bien un oidor olvidadizo, por definición, es un creyente profesante, que está en la iglesia, pero no está convertido, ¿sí? Que tiene el hábito, el estilo de vida de escuchar y no obedecer, tenemos que reconocer que los creyentes también a veces adoptamos circunstancialmente ese estilo de vida. El creyente, digámoslo así, que circunstancialmente se comporta como un oidor olvidadizo, asiste a la iglesia también. Abre su Biblia cuando pasa el pastor a predicar. Guarda silencio, pone cara de que presta atención. Cuando el pastor termina, cierra su Biblia. Se sube al auto, saluda a un par de personas, se sube al auto y se va a la casa y se olvidó de todo. Y nos damos cuenta porque quizás en el viaje de regreso a su hogar, alguno de los integrantes de su familia le pregunta: ¿de qué habló el pastor hoy? Y no sabe qué responder, y no sabemos. Nos metemos a veces en este marco también, no sabemos qué responder a veces. Bueno, algunas medidas prácticas para no caer en este pecado. Tenemos que, hermanos, adquirir el hábito de acostarnos más temprano la noche anterior. Tenemos que ser honestos con nuestras propias limitaciones y darnos cuenta que el sueño es el enemigo número 1 de los sermones matutinos. Tenemos que también aprender a dejar el almuerzo y las cosas listas el día anterior, ¿sí? Porque también las ansiedades domésticas, ¿sí?, se levantan y nos impiden escuchar la palabra de Dios con tranquilidad. Tenemos que aprender a tener un tiempo a solas con Dios en casa antes de oír su palabra en la congregación, porque la palabra no tiene cabida en un corazón distraído, superficial, que no está cultivado en casa. Tenemos que adquirir el hábito de tener lápiz, papel a mano, para anotar principios, verdades que Dios nos está regalando a través de la exposición de las Escrituras y que nos van a ayudar a prestar atención. Y la clave
clave. Tenemos que aprender a conversar en casa, con la familia, acerca del sermón. Tenemos que aprender a conversar la palabra de Dios. Y si tu familia no es creyente, tenés que recurrir a un amigo, a un hermano de la iglesia y compartir las verdades que Dios trajo a tu corazón. Hermano, no hay santificación, no la esperes en tu vida si no estás dispuesto a recibir la palabra, si no estás dispuesto a practicar esa palabra. ¿Por qué no haces un plan de lectura bíblica? Hay un montón, te lees la Biblia en un año, es precioso hacer eso. ¿Por qué no te anotás en el seminario de la iglesia para estudiar y comprender las Escrituras? ¿Por qué no te descargas buenos sermones? En internet, preguntá, hay muchísimos, gracias a Dios, buenos predicadores. ¿Por qué no te compras buenos libros, comentarios que te ayuden a entender esa palabra de Dios para aplicarla después con sabiduría? ¿Por qué no lees un buen libro con tu cónyuge? Lo leen a la mañana o durante el día y a la noche cuando se encuentran comparten sus enseñanzas. ¿Por qué no instruís a tus hijos en la palabra de Dios? No va a haber santificación sin las Escrituras. Y solo para terminar, en su libro, El progreso del peregrino, ustedes recordarán, John Bunyan describe ese espléndido espejo que los pastores de las montañas de las delicias, ¿no?, le mostraron al cristiano o al peregrino. Bueno, y lo hace con estas palabras. Dice, el espejo era único en su especie. Mirándolo por un lado, veía uno fielmente reproducidas sus propias facciones. Mirándolo por el lado opuesto, reflejaba el rostro del príncipe de los peregrinos, que es una referencia a Jesús. Me han contado que mirando en este mismo espejo, algunos han visto la misma corona de espinas que coronaba su frente, las mismas heridas en sus manos y en sus pies y hasta en su costado. Lo que John Bunyan quiso decir es que cuando un pecador se mira con atención en el espejo de la palabra de Dios, con humildad y sinceridad, va a haber dos cosas. Por un lado, su propio pecado y condenación, pero por el otro lado, aquel santo Señor, Salvador, desangrándose en el Calvario. Porque aunque vivió una vida pura y sin pecado, Cristo fue crucificado como si fuera el peor de los pecadores. Pero Él en realidad murió en nuestro lugar. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dios Padre castigó en Él, ¿sí?, los pecados de todos nosotros. Pero al tercer día, Cristo resucitó de los muertos, vindicando su justicia delante de toda su creación. Hoy está sentado a la diestra de Dios. Prometió regresar, volver a buscar a su iglesia amada. Y antes, escuchen por favor, antes de decidir juzgar a los vivos y a los muertos por sus pecados y condenarlos eternamente en el infierno, en un acto de amor, de gracia soberana, preciosa, manda a todos los hombres en todo lugar que se vuelvan de sus caminos de pecado hacia Dios, que confíen, que crean que en la cruz el Hijo de Dios estaba muriendo, estaba siendo castigado por sus pecados y decidan ser sus seguidores, sus discípulos para siempre, porque en su justicia Dios debe condenarnos, pero en su amor inigualable, misericordia y compasión, decidió condenar a su santo Hijo en nuestro lugar. Oramos. Padre, Señor amado, gracias por tu palabra, te pedimos que la uses, por favor, para restaurar el alma de los creyentes a la plena, íntima comunión contigo a través de tu palabra, para que recuperen esperanza en el proceso de santificación que a veces tanto nos frustra, Señor. Por favor, dales luz, sabiduría, para que puedan aprovechar mucho mejor cada sermón, cada contacto con un libro, cada contacto con tu palabra, Señor. Y también te pido que tengas misericordia. Si alguien está escuchando este video y es un oidor olvidadizo, un creyente profesante que no tiene ningún interés en tu gloria y en obedecer tu palabra, porque no quiere, porque no puede, te pido que lo llames al arrepentimiento y la fe, que tengas misericordia, Señor. Que pueda ver a Cristo desangrándose por sus pecados y en su lugar. Te lo pedimos
En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Y amén. Hermanos, los quiero mucho. Los extraño mucho. Si Dios quiere, pronto nos veremos.